Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Bueno, ¿cómo están? Un nuevo programa, un nuevo lunes con toda la energía. Vamos a ver cómo le va a nuestra ministra de Economía que está llegando a Washington para hablar con el Fondo Monetario y de eso dependen en gran parte muchos de nuestros destinos. Pero mientras tanto, nosotras acá nos seguimos ocupando por los derechos de usuarios, usuarias, consumidores, consumidoras y como siempre con una perspectiva de género, interseccional, con una perspectiva de diversidades. Para hablar de este tema vamos a arrancar un ciclo en el cual vamos a estar conversando especialmente sobre todas las políticas públicas que se están implementando desde la Secretaría de Comercio. Y hoy vamos a contarles un poco sobre el Manual de Buenas Prácticas para las relaciones de consumo desde una perspectiva de género que lanzó, que presentó el Ministerio de la Producción. Ahora la Secretaría de Comercio pasó a otro ministerio, pero en su momento lo hizo desde Producción, y que de alguna manera todas las organizaciones que estamos trabajando con los temas de usuarios y consumidores estamos tratando de difundir. Así que bueno, es muy importante para nosotros esta charla de hoy y para eso les quiero presentar a nuestros invitados del día de la fecha. Tenemos por un lado a nuestra amiga y compañera de CONSAL, que es una organización de usuarios y consumidores, Laura Bastón. También nos acompaña del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Valeria Paván, que ella es coordinadora de las políticas de inclusión o de salud inclusiva. Muchas gracias, Valeria. Y también está con nosotros Demián Zayat, él es director del área de jurídicos del INADI. Así que bueno, vamos a tener distintas perspectivas y yo empezaría por Laura, porque bueno, las feministas y las mujeres que estamos trabajando en temas de usuario y consumidor, desde las organizaciones de usuarios y de consumidores y usuarias, trabajamos e impulsamos un poco este manual de buenas prácticas. ¿Por qué no nos sintetizás un poco, Laura, qué contenidos tiene este manual de buenas prácticas? Y después vamos a ver casos concretos con Damián y también con Valeria sobre situaciones de prestaciones y en qué tiene que ver la perspectiva de género, ¿no? Por favor, contanos un poquito qué dice este manual de buenas prácticas. Buenas tardes, María José, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Y bueno, desde CONSAL, Consumidores Alertas, y desde LIANCA justamente participamos en esta guía de buenas prácticas en las relaciones de consumo. Por supuesto tiene un enfoque en la perspectiva de género y diversidades desde el año 2021 y bueno, toma como base, digamos, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que se refieren, por supuesto, a la dignidad humana y a la igualdad como derechos básicos de la personalidad, ¿no? Y un poco el objetivo, respondiendo a tu pregunta de la guía, es proponer determinadas recomendaciones para desarticular estas desigualdades de géneros que crean de alguna manera estereotipos rígidos, ¿no? Y también generar, por supuesto, relaciones de consumo saludables, sustentables, igualitarias, ¿no? Y respetuosas, por supuesto, de la dignidad humana, ¿no? Sabemos que también toman como base la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue incorporada en nuestro plexo constitucional en el artículo 75, inciso 22. También toma como base la ley 26485 de protección integral de las mujeres, por supuesto la ley de defensa al consumidor, la 24240, la 26743, que es de identidad de género, la 26522,
un poco, digamos, promueve la publicidad no sexista, ¿no? Sabemos que en su artículo 70 prohíbe todo contenido de tipo discriminatorio y también brinda de alguna manera dentro de sus recomendaciones, dentro de las recomendaciones, que esa información sea clara, detallada, accesible, ¿no? Presentada con claridad, ¿no? Y dirigida, por supuesto, sin identificaciones de orientación de género, como sabemos, para evitar estas prácticas discriminatorias. Y bueno, ¿cuál es la utilidad del enfoque de género? Por supuesto, percibir la necesidad de acciones afirmativas y antidiscriminatorias para transformar las bases culturales de los estereotipos de género, ¿no? El acceso a los recursos, a los beneficios y en la participación en los distintos ámbitos. También... Sí. Me gustaría que vamos dialogando entre todos, por Excelente. eso le preguntaría a Demián, si en el INADI reciben denuncias que tengan que ver con discriminación por parte de las empresas en las relaciones de usuarios y de consumidores, o que tengan que ver con las relaciones de consumo, con las publicidades. Bueno, sabemos de varios casos y situaciones así discriminatorias que a veces tienen que ver con las obras sociales, con las prepagas. Tenemos también muchos casos que tienen que ver con cosas de publicidad, que puede ser engañosa y que tiene una perspectiva, digamos, sexista. Pero contanos un poco vos el panorama en materia de denuncias o de casos como una primera aproximación. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, el INADI recibe este tipo de denuncias que son por motivos de género en la relación de consumo o en ámbitos de comercios o establecimientos comerciales. Llegan todo tipo de denuncias. Los que vos estabas comentando, sí, es correcto, estuvimos recibiendo denuncias por publicidad sexista, que lo entendemos como violencia simbólica, donde quizás para vender cierto producto que no tiene nada que ver con el género, ponen una mujer o sugestiva, cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y ese tipo de denuncias las recibimos. Después también recibimos muchas denuncias sobre tratos en los comercios relacionados con ley de detalles, pero no solo por la falta de la prenda, porque no tienen el producto, sino por comentarios discriminatorios de vendedores o vendedoras sobre el aspecto de las clientas. Eso se da más que nada en comercios de ropa, pero también se da en restaurantes o en bares, donde algún comentario, no sé, gracioso, perspicaz o no gracioso justamente, en relación al aspecto físico de la persona. Y después también tenemos muchas denuncias por no respetar la identidad de género y hacer comentarios sobre la identidad de género de la persona que está concurriendo al local, incluso otro tipo de locales de esparcimiento también, y eso también llega. Además de los problemas que comentabas de las obras sociales o de problemas incluso de empleo, ¿no? Pero bueno. Valeria, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad participó en la elaboración de este manual de buenas prácticas, y yo supongo que nos gustaría ver si es posible que nos cuentes un poquito más sobre especialmente los temas que tienen que ver con tu área, porque supongo que te designan para hablar desde el ministerio porque muchos de los temas deben tener que ver con las relaciones, a veces con las prepagas o con los temas de salud. Contanos un poco qué situaciones han visto ustedes o qué propuestas incluyó específicamente el ministerio en el manual para estos temas. Estás muteada, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando, Valeria. Ahí. Ahora sí, gracias. No, ahí te volviste a mutear. Tenés que prender el micrófono y dejarlo encendido. Ahí te volviste a mutear. Sí, sí.
Ahí te volviste a mutear. Ahora Se sí. mutea solo, perdón. Bueno, gracias por la invitación, perdón todos estos inconvenientes, pero estamos acá en Entre Ríos en medio de un operativo territorial con la subsecretaría a cargo de Greta Pena, y respecto del tema que nos convoca, en mi caso específicamente, trabajamos las cuestiones que tienen que ver con en el no cumplimiento del artículo 11, que es el artículo que incumbe a la salud de las personas travestis trans, y del artículo 12, que tiene que ver con el trato digno de la ley 26.743. Bueno, como se imaginarán, tanto obras sociales como prepagas presentan grandes dificultades a la hora de dar curso a las prestaciones que las personas demandan, por lo cual estamos como muy trabajando muy fuertemente con la Superintendencia de Salud para que estas cuestiones, digamos, se vayan, digamos, modificando sin necesidad de tener que hacer el reclamo, ¿no? Los problemas, digamos, que traen las personas a la coordinación no solo tienen que ver con la negación de dar la prestación específica que la persona espera, sino que muchas veces tienen que ver también con la patologización, es decir, pedir informes psicológicos o psiquiátricos para dar curso a la solicitud de un tratamiento hormonal o de cualquier cirugía que las personas necesiten. Ustedes saben que la ley, la reglamentación del artículo 11 hace un listado de prestaciones, pero que estas no son este listado no es taxativo, o sea que cualquier necesidad, digamos, que tengan las personas alrededor de la construcción de su identidad, sobre todo para la puesta en el mundo, digamos, su identidad frente al mundo, en su estar en el mundo, nos traen algunas dificultades, pero como les decía, estamos trabajando muy fuertemente con la superintendencia, no solo facilitando el acceso a los reclamos y agilizando la respuesta, sino también en la capacitación de todos los agentes que toman este tipo de reclamos, ¿no? Ustedes piensen que hace 10 años que se reglamentó, se sancionó la ley de identidad de género y todavía seguimos acompañando a las personas travestis, trans y no binarias para que el derecho a la salud sea verdaderamente pleno y efectivo. Ahora después vamos a dar una nueva vuelta profundizando algunos de estos temas y dando también datos de contacto de a dónde recurrir. Pero me gustaría, Laura, que volviendo al manual de las buenas prácticas, ¿cuáles son las sugerencias, cuáles son las ideas que se ponen en ese manual? Y además, por otra parte, cuando algún comerciante, productor, no cumple con estas sugerencias, también si hay cómo reclamar y en qué circunstancias, ¿no? Yo sé que vos estás también en la comisión de arbitraje en las relaciones de consumo, no sé si hay casos de esta índole entre consumidores que tengan que ver con discriminación de género, pero bueno, contanos un poquito más. Las sugerencias de buena fe que se le hacen a los comerciantes o a los productores o a los prestadores de servicios para que no incurran en discriminación de género, ¿cuáles son? Bueno, por un lado, como decía, de acuerdo con la ley 24.240, que esta información sea cierta, clara, detallada, accesible, ¿no? Utilizando también un lenguaje claro, ¿no? Y dirigida, por supuesto, sin identificaciones de orientación de género, ¿no? Esa sería, digamos, una buena práctica, utilizar un lenguaje no sexista e igualitario también,
también como aquí comentó el compañero, el tema de la ley de talles, los rotulados, es decir, utilizar, por ejemplo, colores neutros, no colores que reproduzcan, digamos, no sé, el rosa o el azul, ¿no? Segmentaciones por género. El cuidado de la salud, es decir, no emitir mensajes que reproduzcan prácticas riesgosas para la salud, el tema de la delgadez extrema, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Generar también relaciones de consumo saludables, sustentables, igualitarias y respetuosas, por supuesto, de la dignidad humana. También, bueno, nos ampara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esto está un poco relacionado con lo que mencionaba anteriormente en cuanto a la publicidad. Se recomienda también dentro de la guía mostrar, por ejemplo, personas de todos los géneros realizando tareas de cuidado, crianza, ¿no? La limpieza, ¿no? Representar todos los modelos de familia, monoparentales, por ejemplo. Y por supuesto, ¿no? También en cuanto a las cláusulas contractuales, hay un apartado en la propia guía también que habla del tema de la contratación y demás. Que esas cláusulas que se incorporen, por supuesto, en los modos de contratación, en los contratos, en los formularios, en las relaciones de consumo, no incluyan cláusulas abusivas, es decir, que discriminen a las personas consumidoras, consumidores y consumidoras por su identidad de género, ¿no? También la guía nos trae un glosario que es bastante accesible hacia el final, donde define todos estos términos que yo fui mencionando a lo largo de la charla, y por supuesto a través de CONSAL, que es la asociación en la cual yo trabajo, me desempeño de LIANCA, el doctor Miguel Ángel Martín y la doctora María de Los Ángeles como autoridades, actualmente están trabajando muchísimo, donde se pueden canalizar este tipo de cuestiones, por supuesto. También llevaron adelante un proyecto ganador que resultó a través del ministerio, lo comento brevemente, el proyecto es justamente acercar a las mujeres, a los consumidores y consumidoras hipervulnerables al crédito del consumo y cuando tiene cuestiones o problemáticas de sobreendeudamiento, ¿no? Y un poco procurar, sensibilizar, educar, empoderar especialmente al colectivo de mujeres, ¿no? Y diversidades en la cuestión del crédito al consumo y sobreendeudamiento. Esto lo está trabajando CONSAL. Después, en todo caso, les acerco la dirección para que ustedes se contacten. Y por último, respondiendo a tu consulta, por supuesto, el Ministerio trabaja muy bien los tribunales arbitrales de consumo, donde llegan todo tipo de consultas relacionadas con cuestiones más de consumo, pero se han visto casos o cuestiones, ¿no?, donde se pueden identificar estas prácticas, ¿no?, por parte quizás de las empresas, ¿no?, abusivas o discriminatorias. Así que trabaja muy bien el Ministerio y ahí se pueden canalizar también estas cuestiones. Claro, después recordamos que se puede entrar por la ventanilla de defensa usuario y consumidor y hay sistemas de mediación en el COPREC que abarcan estos temas u otras cuestiones de las relaciones de consumo. Pero déjame volver al INADI porque me interesa especialmente que entremos en algunos casos de los que hayan tenido en el INADI. Entonces, de las cosas que recuerdo el tema este de vientre plano y un aviso confuso de que si le echás este polvito a la comida no engordás, pero además son publicidades muy hechas desde la perspectiva sexista, ¿no? Están claramente dirigidas a las mujeres, o después toda la línea de cuestiones que tienen que ver con determinado tipo de productos se publicitan solo a las mujeres, no sé, los yogurts para que funcione bien tu aparato digestivo son solo para las mujeres. Digo, en este tipo de cuestiones, yo sé que vos estás en el área de jurídicos y lo tuyo es llegar a poner en una recomendación o en un dictamen cuando un caso llegó a mayores, pero han tenido denuncias, hay un relevamiento cuantitativamente qué representa esto, el volumen de cuestiones, la gente hace uso de estos mecanismos del INADI, sirve reclamar, se cambian las conductas o estas entidades terminan pagando
no sé, una multa y después siguen adelante con su publicidad sin importarles nada. Perfecto. Nosotros recibimos denuncias de cualquier persona que se siente discriminada o que vive una situación discriminatoria. Puede llamar al 168, es una línea que está todos los días entre las 9 y las 19 horas. Y ahí se puede hacer la denuncia, asesorarse, también se puede hacer por TAD, trámite a distancia, se puede hacer por mail, hay como diversos canales que en la página del INADI están descritos, el más claro es el 168. Y eso da origen a un trámite por discriminación que por la ley de creación del INADI nosotros no tenemos facultades sancionatorias, entonces solo termina con un dictamen diciendo si eso es discriminatorio o no es discriminatorio y después la persona puede, si quiere reclamar en algún tribunal de justicia o en algún otro ámbito también. Muchas veces eso es una reparación para la persona que un organismo estatal desde el Estado Nacional le digan, bueno, vos sufriste discriminación, también es importante. Y llegan todo tipo de casos. Es muy difícil decir si sucede más, si sucede menos, porque también nosotros cuando vamos recibiendo más cantidad de casos significa que la gente lo va internalizando, que va dándose cuenta que eso es discriminatorio, va empoderándose y va tomando conciencia de sus derechos y eso la lleva a denunciar. No sé si significa que pasa más, sino que ahora estamos más conscientes de que eso no está bien, básicamente. En casos puntuales que me estabas comentando, justo ahora me estoy acordando uno que entró hace poco, todavía está en trámite, que es de un comercio, una casa de diseño importante, vende unos carritos que es como un juguete infantil, que los vende en rosa y en verde, y el rosa es más caro que el verde. ¿En rosa y verde o rosa y azul? No, en rosa y verde, no fueron tan Por lo menos burdos. pasaron al verde con los Sí. Y bueno, y esto es parte de lo que se llama el impuesto rosa, esto de que hay ciertos productos que están dirigidos a consumidoras mujeres que son más caros porque sí, que son más caros sin ninguna razón de costos, o productos que son frecuentemente consumidos por mujeres, todo lo que es referido a la salud menstrual, también son todos productos que impactan desproporcionadamente en la mujer y eso va generando esta discriminación estructural que venimos hablando hace muchos años ya, como que es parte de esto y está buenísimo justamente poder ver la intersección entre el derecho antidiscriminatorio y el derecho del consumo, donde se ve que cierto grupo siempre termina perjudicado, ¿no? Entonces, más allá de los casos en particular, está bueno que las empresas empiecen a internalizar que no tiene justificación y no tienen que hacer más este tipo de, si tenés dos productos iguales de distinto color, cobrar uno más caro que el otro, no tiene, es como, nada, me llama mucho la atención, no tiene ningún tipo de justificación. ¿No? Ahora, qué fuerte lo que decís. Bueno, en el fondo, en la causa, también nosotras trabajamos mucho en el cuestionamiento de este modelo, de este sistema capitalista patriarcal que nos tiene inmersos en esta sociedad de consumo y donde obviamente las mujeres a veces tenemos que pagar los costos de ser mujeres, del cuidado de tareas, de cuidado de lesotres, pero además tenemos este tipo de situaciones, o sea, somos empujadas al consumo de cosméticos, somos empujadas a determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con la moda, y también se nos toma como compradoras compulsivas en una serie de cuestiones. Me acuerdo cuando estaba el aviso, bueno, muchos avisos de tarjetas, van cambiando, pero había unos avisos de tarjetas de crédito, yo no sé si vos te acordás, que hacían una publicidad como que la mujer iba derrochando con la tarjeta de crédito del marido y era como bien estereotipo, ¿viste? Él pagaba, el varón proveedor que pagaba la tarjeta y la mujer que iba comprando boludeces por la vida aparecía con los paquetes, y esa no es la vida real, ¿no? Ahora creo que cada vez la gente usa menos la tarjeta de crédito para no tener que
enfrentar los problemas de los que hablaba Laura recién. Pero bueno, me parece importante preguntarte en relación al INADI esto. En su momento, cuando yo fui presidenta, la conclusión a la que llegábamos era, bueno, por un lado, enviamos un proyecto de ley que todavía da vueltas por allí para que el INADI tenga otro tipo de facultades y no sea simplemente este rol de la autoridad moral de emitir un dictamen. ¿En qué está esa propuesta, ese proyecto, ese debate que le dé otro tipo de facultades, de contralor y de operativizar algún tipo de sanciones cuando la situación lo amerite? Y también en su momento, cuando abordábamos estos temas, habíamos empezado a trabajar habíamos creado una red de empresas por la diversidad, estábamos trabajando un sello de equidad de género. Eso ha tenido desarrollos en varios países de América Latina que tienen esta idea del sello de equidad de género. No sé, bueno, en el momento que hacíamos esto en el INADI no teníamos un Ministerio de las Mujeres que también podría tomar esta línea de trabajo, pero a mí me parece que es muy importante esta idea de educar a las empresas, ¿no? Educar a las empresas. Yo creo que tenemos que educar a las áreas de relaciones humanas para la hora de la contratación y la no discriminación en las políticas de relaciones laborales, pero también hay que educar a las áreas de relaciones públicas, a los que se encargan de la publicidad, a las agencias de publicidad. Vamos, como cambiar la cabeza. Además, hay tantas mujeres en esos roles y ellas también reproducen y discriminan, ¿no? Bueno, no sé si podés contarnos algo o si sabés algo de lo que se esté haciendo en este tema, porque también me gustaría retomarlo, ¿no? Sí, no, el tema de la ley sí está en trámite todavía, esperamos que se pueda aprobar, no perdemos las esperanzas. Estuvo avanzando, pero bueno, es un proyecto conflictivo, no es un proyecto sencillo, así que quizás demora un poquito más. Yo creo que va a salir, en algún momento esperemos que va a salir. Mira, es conflictivo porque los que toman la decisión sienten que ellos pueden ser cuestionados. Te digo esto vos no lo podés decir porque sos funcionaria, yo puedo hablar. Pero la experiencia que tuvimos en muchos de estos proyectos con los propios diputados y senadores, las resistencias que hubo para aprobar el proyecto de ley de violencia laboral o de acoso sexual o de estos temas, era porque sentían que, bueno, cualquiera puede venir y denunciarme, ¿viste? Y me parece que con la discriminación también está un poco estos temores, ¿no? Pero bueno, apoyemos para que el proyecto ese salga adelante y sigamos bregando por él. Y contanos con el tema de las empresas, si hacen alguna capacitación o algo. Sí, eso lo hacen otras dirección del instituto, no depende de mí, y eso se estuvo avanzando más sectorialmente. Hay como distintos avances en distintos grupos no solo empresas, sino también estamos trabajando bastante fuerte con clubes de fútbol o con clubes de deportes, que eso se estuvo avanzando mucho, hay como cada vez más conciencia de la discriminación en el deporte, y con empresas en particular. Sé que hay un listado de empresas que están acordando algún tipo de, no sé si de convenio o algún acuerdo, que no sé en qué específicamente en cuánto está eso, pero viene avanzando. Una cosa que también hicimos, que está buena, es que cuando tenemos un dictamen que incluye una cuestión de consumo, ponemos en conocimiento a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y ellos sí pueden tomar medidas sancionatorias. Eso claro. Lo acordábamos y hay como una comunicación más fluida, que cuando tenemos un caso de discriminación en una relación de consumo, le pasamos el dictamen a ellos para que avancen si quieren con algún tipo de sanción. Claro, esto que te digo de vientre plano, recuerdo, sí, de este aviso, de este producto que era como magia para que todas seamos esbeltas, tuvo una multa importante, ¿no? Pero me gustaría retomar con Valeria también en el tema de salud. O sea, Argentina avanzó muchísimo durante estos años con leyes que dan muchos derechos en materia de salud sexual y de salud reproductiva, y
comparado con otros países del mundo, no solamente tenemos garantizada la gratuidad en el ámbito público, sino que también al integrarlo al PMO, al Plan Médico Obligatorio, las empresas prepagas y las obras sociales también deben cubrir prácticas de reproducción asistida, tienen que cubrir también todo lo que tiene que ver con cambio de sexo, y también tienen que cubrir determinadas cuestiones que tienen que ver con interrupción voluntaria del embarazo, con acceso a métodos anticonceptivos, aunque sean definitivos, etcétera. Por eso, bueno, es tan importante que nos cuentes un poco. Tenés que volver a abrir el micrófono, Valeria, porque estás muteada nuevamente. Que nos cuentes un poquito también en la relación con las empresas en particular, si está habiendo resistencias en interrupción voluntaria del embarazo, en cambio de sexo y en los temas que tienen que ver con reproducción asistida, que de alguna manera en todos los casos son mujeres la mayoría de las protagonistas. Te volviste a mutear. Ahora sí. Perfecto. Sí, digamos, como vos decías, hubo muchísimos avances, pero todavía, bueno, los avances no son parejos. Hay lugares donde tenemos muchos recursos y herramientas y hay otros donde no tenemos prácticamente nada. El tema de en las cirugías, como decías, de cambio de sexo, tienen el problema de los recursos humanos, ¿no? Que tenemos muy pocos especialistas en el país que puedan hacerlas, y estos están tanto en la medicina pública como en la privada. En la pública tenemos el problema de las listas de espera, y con el tema de la pandemia, bueno, todo se retrasó mucho, por lo tanto están los lugares que operan, que digo no son tantos, están en este momento colapsados, y con las obras sociales y prepagas, como les comentaba antes, tenemos la dificultad de que o bien en principio hay una negación a dar la prestación, o en muchos casos lo que la obra social o prepaga propone es como una cuota más alta de afiliación mensual, y como les decía antes, informes psicológicos o psiquiátricos, ¿no?, que recomienden la prestación, cuando todos sabemos que la ley no dice eso, sino que la prestación es a simple demanda de las personas. Así que con ese tema estamos complicados, digamos, nunca la prestación es directa, sino que siempre tiene que haber una intervención, y en muchos casos esta intervención redunda en un recurso de amparo, ¿no?, para en contra de la obra social o prepaga. Ahora, contanos un poquito más, porque me parece que también está bueno poner como en contacto al INADI con el Ministerio, con las organizaciones de usuarios y consumidores, porque tal vez podamos hacer algunas cosas juntos o hacer fluir estas redes, ¿no? Porque cuando es si es una prepaga, más allá del poder que tiene el Ministerio de incidir, digamos, levantando un teléfono, etcétera, hay un montón de mecanismos que tienen que ver con la defensa de usuarios y de consumidores que están a disposición, que están en la Secretaría de Comercio. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Comercio puso una línea directa para los casos de interrupción voluntaria del embarazo cuando las empresas privadas no la quieran llevar adelante, ¿sí? Bueno, algo parecido podríamos proponer para los casos de salud de cambio de sexo, o algo parecido podríamos proponer también para los casos de los tratamientos de reproducción asistida.
porque me parece que hay una capacidad rápida de incidencia que a veces es más fuerte cuando lo llaman de la Secretaría de Comercio que no sé si el amparo hace falta, porque la ley es más que clara. Entonces, lo que tendría que quedar claro a la salida de este programa para todas las que nos estén escuchando es que determinado tipo de prestaciones de salud, aunque sean en la órbita de empresas privadas prepagas, si la práctica está cubierta por el plan médico obligatorio, la empresa privada no debería cobrar ningún adicional. Esto entiendo que es así, ¿verdad? En ninguno, ni por la interrupción voluntaria del embarazo, ni por una ligadura de trompas, ni por un cambio de sexo. O sea, es un programa ambicioso, pero si lo cubre la salud privada y alguien está pagando una cuota todos los meses, eso entra dentro de lo que tienen que cubrir. Sí, claro, es así. Por eso estamos, como les decía, articulando mucho con la superintendencia, porque creemos que es el lugar desde donde podemos de alguna manera empezar a normalizar las prestaciones. Y después, bueno, también paralelamente a esto, en estos lugares, en las obras sociales y en las prepagas, lo que es necesario también muchas veces, y que lo hacemos, es capacitar a los agentes que recepcionan, digamos, estas demandas, ¿no? Porque, digo, es una cuestión que también es un trabajo que nunca podemos dejar de hacer, porque, bueno, sabemos que los cambios de paradigma llevan su tiempo, digamos que las personas necesitan, las sociedades necesitan diferentes tiempos para reflexionar, y por eso es que tenemos diferentes resultados, pero bueno, confiamos en que con nuestro trabajo, con el trabajo de las organizaciones, sobre todo con quienes estamos cotidianamente en contacto, logremos a la larga que esto se normalice, ¿no? Porque es una ley nacional que tiene vigencia en todo el territorio federal, que no requiere que las provincias ni los municipios adhieran, como muchas veces escuchamos que dicen, no, pero esta provincia no adhirió. No, no es necesario adherir, porque, repito, es una ley nacional de alcance federal, pero bueno, nada, sabemos que son cosas que llevan mucho tiempo, hemos conseguido, digamos, muchos avances desde el matrimonio igualitario para acá, digo, nuestro panorama es otro, pero sabemos que hay mucho por hacer todavía para que las personas podamos vivir una ciudadanía plena, ¿no? Las personas LGTBI más. Como decías, ya hay menos problemas, sobre todo con las obras sociales y prepagas para la reproducción humanamente asistida. Eso es algo que también celebramos. Justamente el otro día acompañábamos a una pareja de compañeras que no podían creer que la obra social les cubriera, digamos, todo el proceso que tienen que todo el trayecto que tienen que hacer para, digamos, bueno, para cumplir ese deseo de tener un bebé. Y respecto de el IVE, lamentablemente no te puedo dar esa información, porque no es una información que en este momento esté manejando en cuanto a los rechazos. Sabemos que hay en algunas provincias particularmente hay inconvenientes, no solo de la medicina privada, sino inclusive de la medicina pública, pero bueno, muy atentas desde todas las direcciones y secretarías del ministerio para que estas cosas se vayan salvando, ¿no? No, lo importante es que en esta charla, en este programa de hoy, como estamos enfocadas en las relaciones de consumo, lo que queremos subrayar particularmente es en las relaciones donde hay una empresa de salud, bueno, las cosas que no pueden dejar de estar incluidas en la prestación
es tanto la interrupción voluntaria del embarazo como el acceso a cualquier tipo de método anticonceptivo, a la anticoncepción de emergencia, a las anticoncepciones, aunque sean las quirúrgicas, que obviamente son más caras que otro tipo de anticoncepción, el cambio de sexo, la reproducción asistida, incluso hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de plenarios de la Cámara Civil y Comercial, que claramente ya le dijeron a las obras sociales que los intentos son 3 por año, que no está limitado nada más que a 3 intentos, o sea, ya hay una serie de interpretaciones jurisprudenciales que ponen a las empresas en sobreaviso de cómo se entiende el sistema y cuál es la cobertura. Entonces, para todo esto, más allá de que está el Ministerio de las Mujeres, de que está el INADI, de que está el Ministerio de Salud, para cuando se trata de relaciones con empresas, para esto también estamos todas las asociaciones de usuarios y consumidores, que somos aproximadamente 45 en todo el país. Muchas asociaciones cumplimos el rol de ser feministas de derechos humanos, pero además este rol de usuarios y consumidores, y por eso quisiera que Laura nos cuente los datos de contacto con CONSAL, y sobre todo me interesa muchísimo que en esta última intervención que haces, Laura, me comentes muy cortito esto del acceso al crédito de las mujeres, porque además hay mujeres en situaciones más graves, de situaciones económicas más complicadas, y los bancos, las tarjetas de crédito han tenido toda una política, sobre todo, bueno, pienso en las jubiladas, en las mujeres mayores, han tenido una política de dar créditos a mansalva, como si esto después no tuviera consecuencias. Entonces hoy tenemos realmente una situación de muchas mujeres sobreendeudadas, por créditos que nunca podrán pagar con su jubilación. Compartinos un minuto de eso y da los datos de contacto de CONSAL por si hay casos de este tipo que quieran contactarse con ustedes. Sí, cómo no, María José. Bueno, los datos de contacto es consal@consal.org.ar, y también compartí, bueno, si quieren ingresar al Sistema Nacional de Arbitraje en las Relaciones de Consumo, también ahí compartí el link, en el caso que quieran solicitar algún tipo de arbitraje. Pero CONSAL, en esta dirección que di, es especialista en el tema. El doctor Miguel Ángel Martín y la doctora María de los Ángeles Becchiarelli están llevando adelante justamente este proyecto al que vos te referís, e hicimos varias jornadas internacionales de sensibilización, educación y empoderamiento de mujeres, diversidades, ¿no?, LGBTQI+, en el crédito del consumo y sobreendeudamiento, ¿no?, consolidando, por supuesto, varios conceptos, brindándoles información y asesoramiento. O sea, lo que hacemos desde el lado de CONSAL es brindar permanente asesoramiento a los consumidores y las consumidoras hipervulnerables, ¿no?, que se encuentran en esta situación, como vos decís, con cuestiones de tarjeta de crédito, con la usura, ¿no?, que la conocemos, ¿no?, esto de que te llaman permanentemente ante una deuda, ¿no?, este hostigamiento permanentemente que sufren las personas consumidoras. Entonces, desde CONSAL justamente brindamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance de asesoramiento y, por supuesto, que puedan llevar adelante, solucionar estas conflictivas, ¿no?, de la mejor manera, ¿no?, y conociendo sus derechos, por supuesto, ¿no?, que es tan importante. Y además tenemos muchísimas estafas en este momento regalan tarjetas de crédito a rolete con la identidad de otras personas, ¿no? También, sí. De tarjeta naranja X, lo digo con nombre y apellido porque estamos saturados y si esto le pasa a alguien que tiene manejo financiero, pero una persona vulnerable o con menos información o menos recursos, está lleno de personas mayores que le están enchufando tarjetas de crédito que nunca pidieron y después aparecen con deudas. Es una práctica hoy frecuentísima y la responsabilidad es de los bancos y de las tarjetas de crédito que entregan tarjetas sin chequear las identidades de las personas,
por solo un mail o una cosa que llega sin ningún tipo de control de documentación. Terrible. Bueno, muchas gracias, Laura. Te Gracias. agradecemos mucho haber A compartido. disposición. Demian, contanos entonces los canales de comunicación con el INADI y sobre todo en qué podemos continuar y ayudar. Y bueno, espero entonces que nos pases para la semana que viene algún colega o algún otro compañero de INADI para que podamos seguir esta charla con alguna otra de las áreas que trabaje en sensibilizar a las empresas o en estos proyectos que nos compartiste, ¿no? Perfecto. No, una cosa previa que quería decir, y ahora te digo los canales de contacto vinculado a lo que comentaba Valeria, con las obras sociales, que a nosotros también nos llegan ese tipo de casos, denuncias que no quieren cumplir con cierta prestación. Lo que entiendo que pasó, sobre todo esto se profundizó después de la pandemia, donde las obras sociales lo que intentan es restringir al máximo lo que pagan. Y quizás después, si uno empieza a intervenir, si nosotros tenemos acá un equipito con dos o tres abogados y abogadas que hacen este tipo de gestiones, que hablan con la obra social, empiezan a decir, nos llegó esta denuncia, qué pasa, y se puede llegar a algún tipo de conciliación, en general se destraba. Tenemos que tener quizás que la persona que sepa que no está sola, que pueda recurrir ya sea a las asociaciones de consumidores o a los organismos públicos como el INADI o el Ministerio de Mujeres o cualquiera que quizás saben que están en falta las obras sociales, pero lo intentan a ver si pasa, lo intentan hacer a ver si pasa, pero cuando la persona conoce sus derechos y se empieza a comunicar y desde un organismo público empiezan a llamar, se termina destrabando. Pero bueno, hay que hacer ese trabajito. Entonces, eso también lo podemos hacer, eso es uno de los temas que también nos llegan bastante y obras sociales están intentando cubrir lo menos posible, por más que tengan obligación de cubrir más. Y entonces quizás un abogado o una abogada puede llegar a destrabarlo. La vía de contacto... Bueno, estamos sí. en problemas no solo con lo que quieren cubrir, sino con los plazos. Esto está, o sea, históricamente siempre se hacían comentarios de que, bueno, en el hospital tal, en la salud pública no me dan turno para no sé qué, pero ahora el que no te dan turno es una constante que tarda una consulta con la, no sé, la especialista en tal cosa, son dentro de 3 meses. O sea, si esto es un tratamiento, eso va para la obra social o para la prepaga. Las prepagas están igual, no están, no es que vos pedís un turno y te lo dan para la semana que viene. Lo que nos llega es que están estirando esos turnos. Y si son gente que tiene mayor edad o alguna enfermedad o hay alguna delicada situación, bueno, terminás en la salud pública, porque el SAME, o sea, tenés una urgencia y todos vamos a un hospital. Esta es la historia, ¿no? Es muy grave que las empresas privadas que lucran con la salud pública no estén respondiendo con una dinámica, porque además vos no vas a iniciar un trámite cada vez que no te dan un turno, que te dan un turno para dentro de 6 meses, no vas a hacer un trámite a la Secretaría de Comercio, ¿me entendés? Porque en definitiva te van a decir que no están incumpliendo su... Pero a mí me parece que el tema de los tiempos también es un tema a ponernos en carpeta, porque nunca se previó, porque nunca hubo demoras como la está viendo ahora después de la pandemia. Están todos en una dinámica muy perversa con el tema de los turnos, ¿no? Pero bueno, te interrumpí y estabas hablando. No, iba a decir las vías de contacto. La principal es la línea telefónica 168 168. Es una línea, bueno, que se puede llamar desde cualquier lugar del país, por supuesto gratuitas, y ahí van a recibir asesoramiento de personas capacitadas para escuchar su conflicto y asesorar a ver de cuál es el mejor modo de resolverlo, si es a través de una denuncia o si es a través de otro organismo, etcétera. Si no, también puede ser por mail al mail 0800@inadi.gov.ar, o si no, se puede iniciar una denuncia directamente desde internet, desde trámite a distancia, denuncia por discriminación ante el INADI, y ya se puede presentar la denuncia formal, ¿no?
Buenísimo. Y también, bueno, si hay alguna empresa que quiera capacitarse en estos temas o tener algún tipo de curso de capacitación, supongo que a través de esas vías de contacto puede solicitar Sí. apoyo para trabajar mejor al interior de la empresa, ¿no? Bueno, por favor, Valeria, también quisiéramos sus canales de contacto con el ministerio y si hay, en ese caso, personas LGBT en función de lo que vos compartiste o mujeres con situaciones de discriminación en los temas de salud, ¿a dónde se contactan? Bueno, sí, la línea de contacto, digamos, más importante es la 144, donde ahí se reciben todo tipo de reclamos de mujeres y LGTB. Y después el correo de la coordinación, que es coordinación salud inclusiva @mingéneros.gov.ar. Digamos, por cualquiera de esas dos vías, inmediatamente nosotros respondemos. Algo más que quería decir, perdón, que me olvidé, que forma parte de los reclamos, es la cobertura también al 100% de los tratamientos de reemplazo hormonal, por ejemplo, que en general obras sociales y prepagas hacen pagar un porcentaje de la medicación como si fuera una medicación usual, cuando la ley dice lo contrario. Y también algo que es muy, muy importante y que hace que las personas finalmente terminen abandonando el sistema de salud y de esa manera su propio bienestar, es el tema del trato digno, ¿no? Que el maltrato, la discriminación en general, terminan expulsando. Por eso siempre decimos que las barreras para llegar al derecho a la salud no comienzan con el especialista que uno va a ver según su necesidad, sino que comienzan muchas veces cuando uno llega al servicio de salud, ¿no? Y hay una persona que no nos atiende bien o no nos mira bien o se burla o habla por lo bajo con alguien o directamente nos hace una discriminación así expresa y directa sin ningún tipo de problema. Bueno, y todo esto también hace, digamos, al abandono por parte de las personas del sistema de salud. Y lo último que digo que tenemos que tener en cuenta es que muchos compañeros ingresaron, digamos, a un trabajo formal en función del decreto, primero por el cupo, ahora por la ley de cupo, y son compañeros que tal vez es la primera vez que tienen un trabajo formal, que es la primera vez que tienen una obra social, y entonces, digo, ahí también es necesario que digamos que la obra social tenga como un trato especial. Nosotros acompañamos con un curso de permanencia, con encuentros de permanencia en el empleo con las compañeras que entran, pero digo, también esta es otra dificultad, ¿no? Como la ignorancia muchas veces de los compañeros, bueno, por no haber tenido nunca la posibilidad de acceder a un trabajo formal o de tener de otra manera una obra social o prepaga. Qué importante ver, porque vamos avanzando, pero a medida que vamos avanzando aparecen nuevas situaciones que uno tiene que empezar a resolver, ¿no? Pero igual, bueno, yo creo que recorriendo la historia de nuestros 40 años de democracia hemos avanzado un montón. Argentina en particular, en términos de leyes y legislaciones en igualdad de género y diversidades, es un líder internacional, pero sin duda muchos cambios todavía faltan y muchos cambios que son culturales y muchos cambios que tienen que ver también con las prácticas cotidianas. Como yo digo, no se puede estar todos los días haciendo una denuncia de discriminación o de violencia, pero hay discriminación y hay violencia en la cotidianeidad y en estas relaciones de consumo también las hay, ¿no? Pero es muy importante
el empoderamiento de las mujeres, de las diversidades, para que no dejen pasar, sea que se suba al colectivo y alguien le diga no sé qué, o sea que van a un bar y alguien les hace un comentario, o sea que, no sé, alguien les objeta que se dieron un beso. También pensemos que no estamos solamente en Buenos Aires, que estamos hablando desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y que también sigue habiendo muchas prácticas graves en relación a nuestras mujeres indígenas, en relaciones a las compañeras trans en algunas provincias. Relación a la población rural también. Bueno, mujeres rurales, campesinas, migrantes. Entonces, me parece que mientras vamos por un lado haciendo denuncias o tratando de poner en regla y en caja a quienes no encajan en lo que hay que hacer, también creo que es muy importante la escuela, la tarea docente de ir cambiando cabezas y, bueno, hoy no hablamos, pero también nuestro rol como organizaciones de usuarios y de consumidores también abarca todo lo que es las escuelas privadas, y en este aspecto también hay en el ámbito escolar una serie de situaciones de discriminación que tampoco las tenemos que permitir, y que también se puede ir a defensa del consumidor cuando una empresa privada, por más de que sea una fundación, una asociación, o tenga la forma jurídica que tenga, cuando en una escuela hay discriminación a personas con discapacidad o hay discriminación a chiques trans, también las relaciones de consumo también sirven para plantear esto, y hay eficacia, ¿no?, en los mecanismos. Así que, de hecho, la mayor parte de las situaciones de este tipo terminan en acuerdos de alguna manera con esas empresas a través del mecanismo de mediación. Me parece que en estos casos, como hay una relación de consumo y se paga un dinero, me parece que vale la pena intentar este procedimiento a través del COPREC y de defensa al consumidor, que es bastante eficiente y bueno. En un mes más o menos tenés una audiencia y esto funciona bastante. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo a los tres, y yo ya me despido, no solamente de ustedes, sino también de nuestros oyentes. Nos despedimos hasta la semana que viene, en la que vamos a seguir hablando de estos temas, del manual de buenas prácticas en las relaciones de consumo. La semana que viene vamos a entrar más en profundidad a hablar de los derechos de las personas de las diferentes diversidades sexuales en relación al consumo. Así que les mando un beso grande, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman.